Amado, antes de comenzar, quiero pedirte que hagamos una oración para pedirle a Dios que Él sea abriendo nuestro entendimiento a la palabra de Dios. Padre, gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias porque nunca dejas de amarnos, Señor. Tu misericordia se renueva cada día, Señor. Gracias porque día con día podemos experimentar tu amor. Gracias, Padre, porque siempre permites que tengamos palabra fresca. Padre, hoy yo quiero poner en tus manos este tiempo y rogarte que lo bendigas en gran manera, Señor. Muévete como tú quieras, Padre, y trae palabra a cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda gloria, Señor, te damos toda honra, porque hasta hoy tú has sido bueno y confiamos en que hasta el día de mañana tú seguirás siendo bueno, Señor. Gracias porque nos bendice, Señor, no solo en lo económico, no solo en lo natural, sino en lo que más nos importa, en lo espiritual, Señor. Permítenos recibir con entendimiento tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Damos gloria y honra a Dios, amén. Amado, quiero pedirte que busques en tu Biblia el libro de Proverbios en su capítulo 22. Amén. Yo quiero leer una versión diferente. Vamos a leer Proverbios capítulo 22 en su versículo 17 y dice así: Presta atención a mis palabras, que son consejos sabios, y ponte a pensar en mis enseñanzas. Versículo 18, si te las aprendes de memoria y las repites al pie de la letra, tendrás una grata experiencia. Amén, hermano. Hoy tenemos, ¿sabes?, un tema muy especial. Quiero hablarte de unos consejos. Yo quiero darte 31 consejos que van a bendecir tu vida, y como lo dice en la palabra de Dios, va a hacer que tengas una grata experiencia en toda tu vida. Amado, este día vamos a estar leyendo bastantito la palabra de Dios. El primer consejo, quiero que lo leamos, está en Proverbios en su capítulo 22, versículos 19 y 20. Para este consejo voy a utilizar la traducción del lenguaje actual. La palabra de Dios no cambia. De verdad es similar, solo que me ayuda mucho a entender lo que Dios nos quiere decir. Proverbios capítulo 22 en su versículo 19 y 20 dice: confía siempre en Dios. Hoy te doy 30 sabios consejos. Los he escrito pensando en ti. Amado, primer consejo, y creo que es el más importante: confía en Dios sobre todas las cosas. No importa si tú ves el clima muy oscuro, no importa si te han dicho que va a llover, confía en Dios, porque Dios sabe que Él puede hacer salir el sol. Amado, si tú estás viéndote por una preocupación inmensa, confía en Dios. Consejo número 1, confía en Dios. Amado, el resto de los consejos los tenemos en la Reina Valera. Vamos a Proverbios, en su capítulo 22, en el versículo 22. El libro de Proverbios está después del Salmos. Proverbios 22, capítulo 22, dice la palabra de Dios: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Vamos a leer el versículo 23. Porque Jehová juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. ¿Sabes, amado? El juez, el que aboga por los pobres, es Dios. Y amado, segundo consejo, no abuses del pobre y aun si tienes la posibilidad de ayudarlo. Aquí la Biblia dice:
ni quebrantes en la puerta al afligido. Amado, aquí nos habla un poco de ley, ¿sabes? De este tema de los abogados. Este consejo va dirigido a todos, pero a los abogados les da una carga especial, y dice la palabra de Dios que no abuses del pobre solo por ser pobre, y aun si en tus posibilidades está ayudarlo delante del juez, tienes la obligación con Dios de hacerlo, porque Él es el juez, Él es quien ve por ellos, amén. El consejo número 2 es: cuida de los pobres, no abuses de ellos, y aun si tienes la posibilidad, ayúdalos. Amado, el tema de hoy es cucharadas de sabiduría, y quiero pedirte que repitas conmigo la proposición de hoy: cosa grata es hacer su voluntad. Y amado, si tú no abusas del pobre y los ayudas cuando lo necesiten, cosa grata es hacer la voluntad de Dios. Amado, consejo número 3. Vamos al capítulo 22, versículo 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Versículo 25. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Consejo número 3 dice: no te juntes con gente de mal carácter. ¿Sabes, amado? Cuando yo leía esto, Dios me revelaba el destino de la gente iracunda, como lo dice la palabra de Dios, es muerte eterna. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No sea que aprendas su manera y tomes lazo para tu alma. No te juntes con gente de mal carácter, porque no quiera ser que cuando tú aprendas sus maneras, entonces tengas muerte eterna junto con ellos. Amado, el propósito de este tema es darte estos consejos que bendigan tu vida tanto como bendijeron la mía. Cuando yo leí esto y lo entendí, comencé poco a poco a hacer conciencia. Y de verdad que estos consejos llenan tu alma y te hacen entender muchísimas cosas. Y por eso cada que leemos un consejo te doy una pequeña explicación de lo que quiere decir la palabra de Dios con cada uno de estos. Yo tomé esta gran idea a raíz de que escuché que un predicador hablaba de los libros, los capítulos del Salmos, y nos decía básicamente cómo entenderlos o cómo usarlos. Amado, así mismo, yo te quiero dar estos 31 consejos de unos cuantos capítulos. Cuando menos te lo esperes, vas a haber leído 2 capítulos de la Biblia, y no solo haberlos leído por leerlos, los vas a haber entendido de una manera especial. Quiero pedirte que me acompañes a leer el 4.º consejo, que se encuentra en Proverbios 22, capítulo 26. Dice la palabra de Dios: no seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. Amado, algo que conocemos comúnmente, el hecho de ser avales. Amado, dice la palabra de Dios un versículo después, que no tienen por qué quitarte a ti tus pertenencias. Consejo número 4, no seas aval, no te comprometas a pagar una deuda que no es tuya. Sí, dice la palabra de Dios que tienes obligación de ayudar a los pobres, pero no tan así de comprometerte a llevar sus deudas, porque sabes, de alguna forma ellos se los buscaron, y no tienes el por qué quedarte tú sin la bendición que Dios te ha dado a ti, y menos si tú estás administrando correctamente los bienes que Dios te da. Amado, 4.º consejo, no seas aval, porque cosas buenas trae a tu vida, como lo dice nuestra proposición. Cosa grata es hacer la voluntad de Dios. Amado, quizá vamos un poco rápido, y es que el tema no es muy extenso. Quiero pedirte que me acompañes al 5.º consejo que nos da Dios a través del rey Salomón. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 28.
No traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres. Amado, cuando yo leía esto ni siquiera tenía entendimiento de que era un lindero. Fue algo que tuve que investigar, tuve que leer algunas otras versiones. Y bueno, básicamente un lindero es la heredad, es lo que un padre nos hereda. Hablando de tierras, amado, el quinto consejo es: no busques provecho de lo que ya tienes, siempre sé sincero. Un ejemplo que Dios me daba, que pude ver hace unos años, es que conocí una persona que le habían dejado un terreno, ok, todo bien, él tenía su terreno, era bastante grande, y cuando quiso empezar a construir, y déjame decirte, ni siquiera era mucho, pero quería robar un poco de ese terreno. Yo platiqué con el dueño del otro terreno, y me comentaba que era el grosor de un tabique lo que se estaba comiendo. Yo creo así, pero él buscaba sacar provecho de algo que no le pertenecía. Quinto consejo: no busques provecho de lo que ya tienes. Siempre sé sincero, y eso te va a llevar a ser visto de mejor manera por los demás, amado. Este versículo, este consejo, yo lo uní con el que sigue, porque si tú te haces de una buena fama, si tú eres sincero, entonces vas a ser bien visto por los demás. Quiero pedirte que me acompañes al sexto consejo. Está en el versículo 29 del mismo capítulo 22. ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Amado, esfuérzate y conseguirás los deseos que hay en tu corazón, porque sí, primeramente Dios los cumple, pero si tú trabajas por ello, entonces Dios respalda. Sexto consejo: esfuérzate por lo que sueñas y se cumplirá, como lo dice la palabra de Dios. Un hombre lícito en su trabajo delante de los reyes va a estar, pero no va a estar delante de ¿qué? De los de baja condición. Amado, esfuérzate por lo que quieres. Sexto consejo. Séptimo consejo lo encontramos en Proverbios capítulo 23, versículo 1, y dice: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. Amado, con la palabra Señor, si tú la ves en mayúscula, la S de la palabra Señor se refiere a nuestro Señor Jesucristo, pero si tú la ves con una minúscula se refiere a un jefe, a una persona importante en cuanto a lo económico. Y amado, séptimo consejo: si estás en una reunión con gente importante, compórtate de la manera correcta. ¿Sabes? Yo me imagino que Dios podría usar esa situación, esa reunión, a favor de su pueblo. Por eso te digo, compórtate, séptimo consejo, delante de tus superiores, porque Dios puede usar todo esto. Siempre buscamos y oramos: Dios, hazme hallar gracia delante de mi jefe. Amén, Dios lo puede usar. Solamente compórtate de manera correcta, porque Dios puede usar esto. Ese es nuestro séptimo consejo. Nos dirigimos al octavo consejo y se encuentra en el capítulo 23, versículo 4. Dice la palabra de Dios: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Amado, el octavo, y creo que es uno de los más difíciles consejos: no dejes que las riquezas, que lo económico sea tu única meta. ¿Sabes, amado? Mejor haz que la mayor meta que hay en tu vida sea el reino de los cielos. Porque eso, como lo dice un versículo después, no tiene alas, el cielo no se va. El cielo permanece, y si tú buscas que esa sea tu meta, vas a vivir ahí por muchos años. Entonces deja más bien que el reino de los cielos sea tu más grande meta, no las riquezas. Yo aprendí muchas veces y quizás suena raro, pero el dinero muchas veces va y viene. Y ahorita es una de las situaciones donde ya se fue. Lo digo pues personalmente, a veces no hay,
pero sabes, el reino de los cielos, cuando tú lo consigues, cuando es tu única meta, no se va, siempre está presente, y cuando Dios decida que estemos en su presencia, vas a estar en tu única meta, porque esa nunca va a desaparecer. Amado, octavo consejo: que las riquezas no sean tu única meta, mejor que lo sea el reino de los cielos. Consejo número 9 lo encontramos en Proverbios capítulo 23, y esta vez vamos a leer del versículo 6 al versículo 8, y dice: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Vomitarás la parte que comiste y perderás tus suaves palabras. Amado, sé inteligente y escoge bien con quién convives. Así evitarás problemas. Algo que me ha quedado muy en claro es que la intención es lo que cuenta. Dice la palabra de Dios: si te juntas con gente avara, y me ha tocado vivirlo, no te creas. Llegas y, no, ¿quieres más? Te sirvo más, tú come. Y ya, pues tú le entras todo contento, y a la mera hora, pues, hacen comentarios así como de: ay, este come mucho. Amado, esto es a lo que la palabra de Dios se refiere. No convivas con gente que te va a causar un mal, porque sí, de frente te dice: oye, qué bien, come más. Este es el ejemplo que nos da, pero a largo plazo de todos modos te va a hacer daño lo que te comiste, porque no venía con una buena intención. ¿Qué consejo te doy a través de este versículo? Sé inteligente y así evitarás problemas. No comas. Fíjate con quién convives para que evites grandes problemas. Amén. El consejo número 10, ya nos falta nada más 21, hermanos. El consejo número 10 se encuentra en Proverbios capítulo 23, en su versículo 9. Vamos a leerlo, por favor. No hables a oídos del necio, porque menospreciará la prudencia de tus razones. Amado, como solemos decir, a oídos necios, palabras mudas. Amado, cuando tú des un consejo, que sea directo, que tus palabras sean directas al dar un consejo, a dar quizá una palabra a una persona, y más si tú conoces que esa persona es un poco terca. Yo te voy a decir algo: cuando Jesús predicaba, él decía: el que tenga oídos para oír, oiga, y eso es algo que todos hemos escuchado. Amado, solo el que quiera de verdad recibir consejo lo va a entender. Solo quien quiera recibir ese consejo lo va a aprovechar. Pero quien no, las palabras serán mudas. Y como dice la palabra de Dios, solamente menospreciará tu prudencia, va a menospreciar tu conocimiento. Porque su necedad va a cerrar sus oídos. Pero sabes, nunca niegues el consejo, solo dalo directo, para que así tú no hayas cerrado tu espíritu para dar el consejo. Ya no quedaría en ti, pues tú habrías dado el consejo, pero el necio no lo aprovechó. Amado, cuando des consejo, dalo directo. No pierdas, quizás suene fuerte, pero no pierdas el tiempo, porque no siempre la persona que quiere ver ese consejo lo va a recibir de la manera correcta. Amado, el consejo número 11 lo encontramos en Proverbios igual, capítulo 23, versículo 10. No traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Amado, es la segunda vez que Dios nos habla algo semejante. Nos habla que no seamos abusivos, y lo podemos unir con el consejo número 5. No seas abusivo. Si ya tienes, no tienes por qué quitarle a los demás. ¿Sale? Ese es el 10º consejo, el consejo número 11, y lo encontramos en el versículo 10.
quiero pedirte que me acompañes al versículo 12 del capítulo 23 de Proverbios, para que entonces encontremos el consejo número 12, que como dice nuestra proposición, grato es hacer la voluntad de Dios. Amado, dice la palabra de Dios, aplica tu corazón a la enseñanza y tus oídos a las palabras de sabiduría. Amado, este consejo no tiene mucha explicación, solamente sé sabio y practica los consejos que te den. Amado, sé sabio y practica lo que hoy te estamos comentando. Nuestra intención es que tú conozcas más de la palabra para que tus ojos sean mayormente abiertos. Consejo número 13, amado, lo encontramos en el versículo 13 al 14 y dice la palabra de Dios: no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Los castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Amado, este consejo es enfocado a todos los padres, pero no solo a los padres, ¿sabes? También a los que tienen un cargo en la iglesia, ¿sabes? Hace un tiempo Dios me hablaba que yo era padre espiritual de mi hermano. Así yo tengo una responsabilidad. Y no quiere decir que por eso yo le voy a pegar, o que yo lo voy a golpear, o que lo voy a corregir, como dice la palabra, con una vara. Dice que yo tengo la obligación de instruirlo correctamente. ¿Para qué? Para aplacar sus caminos. Amado, el consejo número 13 es: corrige sus pasos. ¿Sabes? Tal cual lo dice, con una tablita de la corrección, no los vas a dañar, no los vas a matar, pero ¿sabes qué? Sí, les vas a hacer un bien inmenso, porque cuando el Señor nos recoja, entonces van a ver que a raíz de una corrección llegaron al cielo. Amado, quizá duela una corrección, una nalgada, sí, quizás sí, pero ¿sabes qué dolería más? Que terminaran en el infierno. Entonces, amado, de ser necesario, manita firme, porque eso los va a llevar a victoria. El consejo número 14, estamos casi por la mitad, lo encontramos en el versículo 15 y 16 del capítulo 23 de Proverbios. Dice la palabra de Dios: hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Amado, consejo número 14. Siempre busca la sabiduría y habla y actúa como es debido. Amado, estos versículos los estaba estudiando y Dios me habló. Él me fortaleció mucho, me dijo lo mucho que me ama, ¿sabes? Porque yo no lo entendí como que el rey Salomón lo estaba escribiendo. Lo entendí como que Dios me lo estaba hablando en el momento y primero me decía: hijo. Y yo: ¿qué pasó, papi? Si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Y dice la palabra: mis entrañas se alegrarán cuando tus labios hablaren, ¿qué? Cosas rectas. Amado, cuando yo leí esto, de verdad me llenó de ilusión saber que si yo soy sabio y hablo correctamente, voy a poder ver sonreír a Dios, voy a poder causarle emoción y alegría a Dios. Y para eso solo tengo que ser sabio y comportarme, hablar de la manera correcta. Entonces, consejo número 14, busca hacer sonreír a Dios. ¿Cómo? Siendo sabio y hablando de la manera correcta. Amén. Una oración que yo hago todos los días, y no es costumbre, no es que ya sea monótono, más bien que es un anhelo que hay en mi corazón. Yo siempre le digo: Dios, que con mi día a día, que con mi forma de actuar durante todo este día
pueda hacerte sonreír y que cuando me veas digas, ese es mi hijo, ese es mi chavo. Yo di mi vida por él y él me está pagando bien. Ese es mi único anhelo, ver sonreír a Dios. Y aquí viene Dios y me dice, ok, si lo puedes conseguir, si puedes hacerme sonreír. ¿Cómo? Busca ser sabio y habla correctamente. Amado, versículo 17 y 18 del capítulo 23 de Proverbios, encontramos nuestro consejo número 15. Vamos a leer la palabra de Dios. No tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo, porque ciertamente hay fin y tu esperanza no será cortada. Y por eso te digo, amado, cuán grato es hacer la voluntad de Dios. No envidies la vida de alguien que no está cerca de Dios, porque sabes, envidiarías menos cuando tú tienes más. Amado, ¿cómo envidiar la vida de alguien? Y aquí va un poco fuerte. ¿Cómo envidiar la vida de alguien que se va a ir al infierno si tú vas directamente al cielo? ¿Sí me entiendes? Consejo número 15. No envidies la vida de nadie. ¿Por qué? No te trae nada bueno. Y tú tienes lo mejor que te pudo pasar, Cristo Jesús. Consejo número 15. No envidies a nadie. Amado, el consejo número 16 lo encontramos en el capítulo 23 de Proverbios, capítulo 19, versículo 19 y 20. Dice la palabra de Dios, oye, hijo mío, y sé sabio, y endereza tu corazón al camino. No estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne. Amado, actúa con inteligencia y haz el bien. Sabes, yo podría leerte todo lo demás, quise no hacerlo para que tengas conciencia y tengas el anhelo de buscar qué es lo que dice unos cuantos versículos después, pero te lo digo quizá de rápido. Dice que después esos bebedores de vino, después van a tener como, dice la palabra de Dios, que van a empobrecer y después van a vestir ropas rotas. Amado, actúa correctamente. No te juntes con esas personas. Cuida con quién te juntas. Siempre haz el bien y actúa con inteligencia, y entonces no vas a caer en pobreza. No vas a caer quizá en una mala vestimenta. Y no hablo quizá de lo físico, hablo de la forma en la que te ven. Amado, si tú llegas a comprar, vamos a ver, si tú llegas a comprar a la tienda más cara de tu país, ¿no? Y llegas quizá vestido con un pantalón roto, si llegas vestido de una forma que no sea formal, la gente suele ver mal, porque instantáneamente juzgan por las apariencias. Y eso es precisamente lo que Dios nos habla. ¿Qué es lo que la gente ve de ti? Si tú te juntas con gente que se emborracha, que hace cosas, entonces la apariencia, la vestimenta que vas a portar va a estar rota, y la gente te va a juzgar por la vestimenta, no la física, la espiritual, por la forma en la que tú te ves. Amado, versículo 19 y 20, encontramos el consejo 16. Cuida cómo te ve la gente, actúa con inteligencia, haz siempre el bien y cuida con quién te juntas para que tu apariencia no se vea afectada. El consejo número 17 lo encontramos en Proverbios, capítulo 23, versículos del 22 al 25. Este es uno de los consejos más largos en cuanto a cantidad de versículos, pero de verdad que Proverbios es un libro rapidísimo. Dice la palabra de Dios, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Compra la verdad y no la vendas, la sabiduría
la enseñanza y la inteligencia. Mucho se alegrará el Padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrense tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Amado, consejo número 17 es: copia las buenas obras de tus padres, porque no te voy a decir algo que no, muchas veces vemos lo malo y a veces como creyentes, ¿qué pensamos? Pues si él hace eso, ¿por qué yo no? Amado, no, dice la palabra de Dios, copia lo bueno de tu padre y de tu madre, y quizá no solo de tu padre y de tu madre, de todos los que tienes alrededor, pero no copies lo malo, copia siempre lo bueno. Y amado, este va un poco más dirigido a los hijos. Cuando tus padres sean mayores, no dejes de obedecerlos, al contrario, obedécelos y cuídalos. Junta, amado, la mayor sabiduría posible, junta de ellos inteligencia, conocimiento, y así serás motivo de orgullo para ellos. Amado, consejo número 17, simplemente copia las buenas obras de tus padres, obedécelos y cuando sean mayores, cuídalos. ¿Y qué bendición tienes de ello? Ser de orgullo para ellos. Amado, yo conozco muchos papás que presumen a sus hijos, híjole, de una manera bonita, porque, híjole, es que mi hijo hace esto, mi hijo sirve. Amado, si tú los honras, serás de orgullo para ellos. Obedécelos, cuídalos, junta de ellos toda la sabiduría, practica lo bueno que ellos te ofrecen y quizá si ellos de alguna manera fallan, no te enfoques en eso. Eso no te corresponde a ti te corresponde aprender lo más que puedas de ellos. Una vez escuchaba, oye, ¿y cómo puedo yo obedecer a mis papás si son de tal manera? Y yo decía, bueno, ok, ellos nunca te van a pedir que hagas algo que no. Eso me ha tocado vivirlo. Pero aún si por ejemplo, tu autoridad, tus padres te pidieran que hicieras algo malo, yo te voy a decir algo. Esta es la respuesta que yo di. Ok, si tus padres son quizá mala influencia, si quizá son malas autoridades, ¿qué tienes que hacer? Obedecerlos. Oye, hijo, que ve a hacer esto, miéntele a tal persona, tú obedécelo. No te espantes. ¿Por qué? Porque lo que tú hagas por orden de ellos queda en ellos. Ellos van a entregar cuentas de lo que te hicieron a ti. Sin embargo, ¿qué va a pasar? Tú vas a estar limpio con Dios. ¿Por qué? Porque Él te dijo, obedécelos. Amado, no obedezcas lo malo, no aprendas lo malo. Simplemente aprende lo bueno y eso va a ser motivo de alegría para tus padres. Consejo número 18 lo encontramos en el versículo 26 y 27 en el capítulo 23. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque abismo profundo es la ramera, y pozo angosto la extraña. Amado, este es un tema un poco complicado, pero es un consejo que no me puedo ir sin darte. Adulto mayor, quizá joven también, cuídate de la mujer infiel, por favor. Medita los consejos que te den. No es la primera vez en lo que va de esta pequeña lectura que Dios nos habla. Medita los consejos, obedece los consejos que te dan. Amado, medita los consejos que te den y huye, no te alejes. Huye de la mujer infiel, porque versículos después dice que es como robador que acecha y mata. Así de sencillo. ¿Querías razones para huir? Ahí están. Huye de la mujer infiel, porque si tú quieres leer un poquito más, la infidelidad es pecado y el pecado lleva a muerte, entonces sí mata. Amado, consejo número 18, sigue meditando los consejos que te dan. ¿Y por qué nos lo repite tantas veces? Porque a veces los consejos que nos dan no son los correctos. Por eso te dice medita, no te dice obedécelos, dice medita, para que ya que los hayas meditado, entonces sí puedas definir
si tienes que seguirlos o mejor ignorarlos. Y como nos decía el consejo anterior, aprende lo bueno y olvida lo malo. Y amado, el consejo 18 fácil, medita los consejos que te den y huye de la mujer infiel. Y ese consejo no es solo para jóvenes que aún no tienen pareja. ¿Por qué lo digo? Porque sí, obviamente ellos se tienen que cuidar de la mujer infiel, porque a veces no sabes con qué tipo de mujer estás conviviendo, pero también no sabes si ella le está siendo infiel al marido o si te va a ser infiel a ti, y mucho más para los casados. Cuídate de caer en eso. Es el consejo 18. Consejo 19 lo encontramos en el capítulo 23, versículo 29 al 33. Amado, aquí lo primero que tengo anotado es aléjate. ¿Qué nos quiere decir aguas? ¿Para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Amado, aléjate, huye del alcohol y mira cómo es la palabra de Dios, es sincera. Yo he visto el vino y si tú ves el color es un color llamativo. Si tú lo ves ahí, brilla, es un color llamativo. Sin embargo te dice, aléjate y no lo veas cuando esté en su posición más llamativa, porque es cuando es más probable caer. ¿Tú por qué crees que hay algunos animalitos que les ponen señuelos a sus trampas? ¿Por qué crees que hay algunos animalitos con ciertos colores? Precisamente porque van a hacer caer. Entonces dice la palabra de Dios, aléjate de la bebida alcohólica y toda cosa viciosa, porque sí, llama la atención, pero a últimas, como dice la misma palabra, como serpiente te va a terminar hiriendo. Cuídate, huye del alcohol y de todo vicio. Consejo número 20 lo encontramos en el capítulo ya 24, versículo 1, y dice la palabra de Dios, no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar, e iniquidad hablan sus labios. Perdón, me extendí al versículo 2, esto pues para entender un poquito más. Amado, cuando yo leí esto, Dios me volvió a hablar. Yo solía tener algunas amistades, yo puedo decir que nunca seguí sus pasos, pero a él seguía hablándome y ahora me decía, no envidies las amistades ni sus distracciones, pues no traen provecho a tu vida. ¿Dónde lo dice? Proverbios 24:1. No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos. No tienes por qué desear estar con alguien que va a dañar de alguna forma la forma en la que te ven. Y si te das cuenta, todos los consejos, hasta nos lo repite varias veces la palabra de Dios. Guarda los consejos, guárdate de esto, guárdate del otro. Amado, guárdate de con quién te juntas, porque daña la forma en la que te ves. El consejo número 21, ya solo nos faltan unos cuantos. Está en el capítulo 24, del versículo 3 al 4. Dice la palabra de Dios, con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien, preciado y agradable. Amado, Dios sigue siendo bueno, ¿sabes? Quiero decirte el consejo traducido, que tu hogar sea edificado en sabiduría y con prudencia sea fortalecido.
y sus cuartos sean llenos de la presencia de Dios como todo buen tesoro preciado y agradable. Y dice la palabra de Dios nada diferente. Con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amado, si eres inteligente, si eres sabio, si eres prudente, no solo vas a edificar un hogar. Mira, con sabiduría se edifica la casa, con sabiduría edificas tu hogar. Con prudencia se afirmará, amado, con prudencia vas a consolidar tu hogar. Y con hogar no me refiero a 4 paredes, me refiero a tu familia. Y sabes, lo que más me impactó de estos versículos: y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Amado, con inteligencia vas a llenar tu casa del Espíritu de Dios. Así de sencillo. ¿El consejo cuál es? Edifica tu casa en sabiduría, fortalécelo con prudencia y llena todas las habitaciones de la presencia de Dios, porque es, a mi parecer, el bien más preciado y agradable. Capítulo 24, en sus versículos 5 y 6 encontramos el consejo número 22. Vamos a leer la palabra de Dios y dice: el hombre sabio es fuerte, y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra, y en la multitud de consejeros está la victoria. Amado, ya habíamos hablado de estos versículos. Hay una versión que dice: más vale maña que fuerza, y es que es así. No busques actuar con tu fuerza, con lo que tú puedes hacer. Mejor actúa con tu sabiduría. Amado, sé más inteligente que la situación y piensa antes de actuar. Es básicamente el consejo. No actúes con lo que tú puedes, actúa con la mente. Y ante toda situación vas a ver cómo las cosas cambian. Y cosa agradable es hacer la voluntad de Dios. Amado, yo me imagino que todos llegamos a tener situaciones complicadas, pero ¿qué nos dice la palabra? Antes de actuar con tu fuerza, antes de actuar impulsivamente, usa la cabeza. Más vale maña que fuerza, porque con sabiduría vas a tener un mejor resultado. Amén. Consejo número 22, no actúes con fuerza, sino con sabiduría. Sé más inteligente que la prueba y piensa antes de actuar. Nuestro consejo número 23 lo encontramos en el capítulo 24, versículo 7. Dice la palabra de Dios: alta está para el insensato la sabiduría, en la puerta no abrirá él su boca. Amado, recuerda que cuando leemos esta frase, en la puerta, nos habla de un juzgado, básicamente. Delante del juez no abrirá su boca. Amado, ¿qué dice la palabra de Dios? Alta está para el insensato la sabiduría, y el insensato no va a hablar en el juzgado, no va a hablar en lugares importantes. Amado, busca siempre ser sabio. La sabiduría no es algo inalcanzable, no es algo imposible, pero sí es complicado de alcanzar. Pero como te lo dije, no es complicado. Entonces, consejo número 23, busca ser sabio. ¿Va a ser difícil? Sí, pero no imposible. Nuestro consejo número 24 lo encontramos en el versículo 9 del capítulo 24. Y dice la palabra de Dios: el pensamiento del necio es pecado, y abominación a los hombres el escarnecedor. Amado, estábamos hablando un poco de apariencia. Y el consejo número 24 es que tu apariencia refleje algo bueno, que tu forma de actuar sea la correcta para que nadie te evite. Y sabes, algo importante, cuando alguien te evita, cuando tú te juntas con personas malas
Cuando tú tienes malos pensamientos, se nota luego, luego. Y entonces, ¿qué pasa? La gente te comienza a evitar. ¿Y sabes qué es lo peor de cuando te empiezan a evitar? Que entonces nadie puede escuchar lo que Dios tiene para ese alguien. Porque si te están evitando, ¿cómo Dios va a usarte para hablarles? Entonces cuida la forma en la que te ven, para que entonces Dios actúe y la gente pueda escuchar lo que Dios tiene para cada uno de ellos. Consejo 24, cuida tu apariencia. ¿Cómo la cuidas? De los pensamientos, de con quién te juntas, y solo así vas a lograr que la gente conozca lo que Dios tiene para ellos. Y muchas veces hemos hablado, a veces no es necesario que hables con alguien para que Dios hable. A veces platico con mi mamá y le digo, bueno, yo creo que la gente que te ve pasar como pueblo de Dios dice, bueno, ¿y este qué tiene? ¿Por qué se ve diferente? ¿Qué tiene de diferente que se ve bien, que se ve tranquilo? Y es precisamente esto. Cuida tu apariencia y la gente va a tener la necesidad de saber, y bueno, ¿qué es eso que él tiene? Sencillo, es Dios. Y al tú cuidar tu apariencia, nadie te va a evitar y van a querer saber qué es lo que tú tienes. Y es como una cadena, ¿sabes? Si tú cuidas tu apariencia, entonces la gente no te evita. Y si la gente no te evita, va a estar atenta a quién eres, a cómo te comportas. Y si está atenta a cómo te comportas, entonces Dios va a hablar lo que tiene para cada persona. Consejo 24, cuida tu apariencia, sencillo. Vamos caray. Perdón, es que por la luz se veía un poquito raro. Vamos al consejo número 25. Lo encontramos en el versículo 10 del capítulo 24. Dice la palabra de Dios: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Amado, yo no entendía, me costó un poco de trabajo entender este versículo. Y lo que Dios me habló, ¿sabes? No seas flojo. Porque cuando tú flojeas un poquito, a la hora de levantarte cuesta más trabajo. Y así Dios me hablaba, el esfuerzo que haces lo tendrías que hacer doble. Hay una frase que decía mi mamá, el flojo trabaja doble. Entonces, a veces flojeamos para evitarnos un cansancio y terminamos haciéndolo y de todos modos haciéndolo doble. Amado, si tú flojeas, si tú te rindes, llegar a lo que tenías que hacer va a ser doblemente difícil. Va a requerir más esfuerzo. Te pongo un ejemplo rápido. Imagínate que te caes sentado. Ok, ya te caíste, pero tú flojeas y te acuestas. Ok, ¿no hubiera sido más fácil que te levantaras sentado? No, por flojo ahora te tienes que levantar de como estabas acostado, sentarte y después de sentarte entonces levantarte. Porque la única persona que podía levantarse acostado peleaba en las luchas. Entonces no creo que sea muy fácil, amado. No trabajes doble, mejor esfuérzate y no te rindas. Ese es el consejo número 25. El consejo número 26 lo encontramos en el capítulo 24, versículo 11. Libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Básicamente, ¿cuál es? Haz lo posible por predicarle a la gente que se está yendo, que se está muriendo sin conocer de Dios. Ese es el consejo 26. Predica a todas esas personas que están falleciendo sin conocer de Dios. Y más en estos tiempos que desgraciadamente está habiendo muchos fallecidos y se están yendo sin conocer la voluntad de Dios. Consejo número 27, ya estamos por terminar. Está en el capítulo 24, versículo 13 al 14. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no se ha cortado.
Dice la palabra de Dios que su palabra es más dulce que la miel. Yo te invito a que la comas. Y así como comes de la palabra de Dios, haz lo mismo con la sabiduría. Y no solo eso, haya gusto por la palabra de Dios y por la sabiduría. Amén. Ese es el consejo número 27. Haya gusto por la palabra de Dios y la sabiduría. Versículo 15. Encontramos el consejo número 28 en el capítulo 24 del 15 al 16. Y dice la palabra de Dios: Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Wow. Consejo número 28. No hay que perder el tiempo buscando hacerle mal al pueblo de Dios, porque sabes, no tiene sentido, porque Dios los respalda, y si tú los tiras una vez, 7 veces se levantan. Pero aguas de caer en esa postura de impío, en esa postura de ser visto con malos ojos de parte de Dios, porque entonces si te caes ya no te levantas. Amado, ¿y con qué seguridad te digo esto? Cuando alguien hace algo malo en contra de alguien que está bien con Dios, ¿sabes? Dios es quien lo respalda. Entonces si hacen algo malo en su contra, ni le pasa, no se da ni cuenta, porque Dios es su respaldo, y si se cae, Dios es quien lo levanta. Amado, no hay que perder el tiempo, evita caer en esta posición. ¿Cuál es el consejo? Nunca hagas nada malo en contra de tus mismos hermanos. No te atrevas a hablar de chismes, no te atrevas a hablar de cosas que no, porque a fin de cuentas Dios es quien lo respalda, y si lo tiras una vez, Dios lo levanta otras 7, amén. Nuestro consejo número 29 se encuentra en el capítulo 24, el versículo 17 al 18. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él su enojo. Amado, Dios es grande en misericordia, eso nos queda claro. Hay un versículo que le gusta mucho a mi hermano, es un poquito sádico. Dice que cuando hacemos algo malo en contra del pueblo de Dios, es como amontonar ascuas de fuego en nuestra cabeza. Y es precisamente eso, cuando alguien te haga daño y Dios le esté pagando de esa manera ese daño que te esté haciendo, no te burles. ¿Sabes por qué es difícil para esa persona? Porque, ¿sabes? Una palabra que Dios me hablaba es que cuando a nosotros nos hacen daño, a Dios también le hace daño, le lastima, se duele con nosotros. Y ¿sabes? Lo que haces por uno de mis pequeños, lo haces por él. Entonces, si te lastiman, Dios toma cartas en el asunto, pero es muy difícil, dura cosa es caer en manos del Dios Altísimo. Así de sencillo, no te burles, porque Él está pasando mal. ¿Y sabes qué es lo peor? Y no es que yo te incite, ay, deja que Dios acabe su plan. Al contrario, ora por esa persona, pero ¿sabes? Puede revertirse ese efecto. Ok, Él te hizo algo malo y Dios le está pagando lo que Él hizo. Pero ¿sabes? Lo puede revertir si tú te burlas, y lejos de castigar a esa persona, entonces el castigo viene sobre ti. Evítate ese problema. Amado, y te repito de nuevo, porque qué cosa tan agradable es hacer la voluntad de Dios. Amado, nuestro consejo número 30, ya solo nos falta este y otro. Creo que es el tema más largo hasta ahorita, gracias a Dios. Quiero pedirte que leamos el consejo número 30, que lo encontramos en el capítulo 24, versículos 19 y 20. Como ves, hemos estado leyendo bastante. Dice la palabra de Dios: no te entremetas con los malignos, ni tengas envidia de los impíos, porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos será apagada.
Amado, una vez más Dios diciéndonos, evita las malas compañías y no los envidies, ¿sabes por qué? Porque a fin de cuentas ellos tendrán su fin. Y la versión que me gusta mucho leer dice, no sea que cuando llegue su castigo andes tú con ellos. Y yo me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué ejemplo puedo dar sobre esto? Amado, vamos a ponernos a imaginar una situación, si quieres cerrar tus ojos, e imagínate que estás con unos chicos que están en malos pasos, vamos a llamarlo así para no decir ningún tema, y que llega la policía, pero tú estás con esas personas, o sea, oye, ¿cómo estás? Y vamos a hacerlo un poco más exagerado, ni siquiera están haciendo nada, solo están platicando, ¿cómo estás? Jijiji, jajaja, ok, no están haciendo nada malo, pero ellos ya tienen esa reputación y su castigo viene, llega la policía, ¿a quién crees que se llevan? ¿Tú crees que van a preguntar, oye, ¿tú estabas con ellos? ¿Tú hacías lo mismo que ellos? No. Yo aquí anoté, ellos agarran parejo, ellos suben a la patrulla a todos. Y asimismo, no te juntes con esas personas, porque cuando llegue castigo de Dios, no sea que estés con ellos y sin hacer lo mismo que ellos, te ensucias. Mi papá solía decir, me embarran de la suciedad, ¿sabes? Porque tiene razón, o sea, a veces tú no estás haciendo nada malo, pero tus amistades te dan esa cierta reputación y te embarran con ese historial. Amado, una pequeña parábola que alguien me contaba es de un señor que trabajaba en una mina de carbón y una hija quería ir a una fiesta y, papi, ¿puedo ir? Ándale, que no voy a tomar, no voy a andar haciendo nada, voy a cuidar mi forma de actuar. Y su papá le dijo, ok, ponte tu vestido, el más bonito que tengas. Pues ya se arregló la chica, un vestido blanco precioso, y le dijo, yo te voy a llevar a la fiesta, pero antes acompáñame a la mina. Caminaron hacia la mina de carbón, y le dijo al papá, no te muevas, no toques nada, no agarres nada, porque si no te vas a ensuciar. Amado, la parte más difícil es que regrese el papá y le dice, ¿qué te pasó? Te dije que no agarraras nada, que no tocaras nada porque te ibas a ensuciar y mira cómo estás. Papi, pero yo no agarré nada. Así mismo, te contagiaste. No tocaste nada, no hiciste nada de lo que los demás estaban haciendo, pero ya te ensuciaste. Y así mismo es este consejo. Cuídate de no ensuciarte con lo que los demás hacen, porque lo peor de todo es que el castigo que les llegue puede llegar a ser también tu castigo sin haber tenido nada que ver. Amado, consejo número 31 y último. Lo encontramos en el capítulo 24, versículo 21 al 22. Y creo que este es uno de los que Dios me ha estado hablando más. Es un consejo que Dios me ha estado dando mucho y muy seguido. Capítulo 21 al 22, y dice la palabra de Dios: Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos, porque su quebrantamiento vendrá de repente, y el quebrantamiento de ambos, ¿quién lo comprende? Amado, sométete a tus autoridades. Y no hablo solamente de Dios, Él es nuestra máxima autoridad, pero después de eso tenemos más autoridades. Incluso el tío que te cae mal, cuando estás solo con él, y no porque tengo un tío que me caiga mal, o sea, es solo un ejemplo, pero incluso el tío que te cae mal, cuando estás solo y eres menor de edad, él es tu autoridad. Sométete a tus autoridades, no solo espirituales, también las políticas, las gubernamentales, amado. Y qué difícil. Nos están diciendo, oye, guarda la cuarentena. Que claro, acá hay otro tema, porque unos nos dicen guarda la cuarentena y otros nos dicen que no. Aquí hay un tema un poco más complicado, pero sométete a tus autoridades. No importa qué es lo que te estén pidiendo. Siempre y cuando no esté mal delante de los ojos de Dios, claro. Pero sométete a tus autoridades. Si ellos te dicen, oye, hay toque de queda, a partir de las 11 no sales, no sales. Y eso en el aspecto natural,
en lo político, por así decirlo, en lo gubernamental, pero en lo espiritual, sujétate a tus pastores, sujétate a tus líderes. Y como te dije, es una de las cosas que Dios me ha estado picando. Dice la palabra de Dios que es como espada de doble filo, pues la mete y la saca, la mete y la saca, y la verdad duele, pero Dios te va puliendo. Y por último, dentro de este mismo consejo, sí, obedece, sométete a tus autoridades, pero también, de nuevo, cuida tus amistades. Yo estoy seguro que si Dios nos está hablando de cuidar nuestras amistades, tanto en 31 consejos, es porque algo especial hay. Amado, que Dios te bendiga. Esto sería todo el tema de hoy. Fue un tema demasiado largo, de verdad. Yo pensé que iba a durar un poquito menos, pero bueno, gracias a Dios. Él sigue bendiciendo, pues que Dios te bendiga.